Hola, ¿me oís bien? Sí, sí. Hola. Vale, voy a intentar ponerla. A ver, ¿la veis? Una. ¿Veis una diapositiva? Sí. Vale. Sí, se ve. Vale. Entonces vamos bien. A ver, ¿veis el movimiento de las diapositivas? Sí. Vale, ¿no? O sea, vale. O sea, se va viendo entonces, ¿no? Ahora no. Vale. Sí. Bueno, pues entonces, buenos días y bueno, la verdad es que evidentemente, como siempre, pues agradecer a Paz y a todos los organizadores pues el darnos esta oportunidad para poner un poco en común nuestros trabajos. Y bien, yo justamente, pues como ya lo dice el título, de lo que voy a hablar es de la imagen que ha quedado de la memoria sobre el protectorado español en el norte de Marruecos y especialmente en el área de Tetuán. Para esto me voy a basar fundamentalmente, aunque no únicamente, en los resultados de un breve trabajo de campo que hice a cargo de este proyecto en junio de 2019 y que lamentablemente, pues como consecuencia de la pandemia, pues no ha sido posible continuarlo. De todas formas, la verdad es que conseguí un material muy interesante, realicé pues un número muy elevado de entrevistas y sobre todo tuve muchísimas horas de conversación informal con muchísima gente, lo cual, bueno, pues me ha permitido recoger, como digo, un material que yo creo que tiene su riqueza y del cual aquí, pues bueno, voy a ofrecer simplemente unos primeros análisis preliminares. Me centré en un colectivo muy particular que estaba integrado por gente de Tetuán y de las localidades cercanas, gente de edad ya avanzada, en muchos casos, sexagenarios, septuagenarios, octogenarios, y que habían tenido un contacto directo con el régimen del protectorado y que en muchos casos, además, de familias que también habían tenido ese contacto, ¿no? Varios de ellos eran hijos de antiguos combatientes en la Guerra Civil Española. Bien, esto, como digo, ha sido una investigación sobre memoria histórica, por decirlo en un sentido amplio. No se ha tratado tanto de reconstruir el pasado, lo que ocurrió o no ocurrió, como de retomar la visión o la interpretación que hoy se tiene de eso que ocurrió hace ya bastantes décadas, ¿no? Se trata, evidentemente, de reconstrucciones retrospectivas y, como siempre ocurre con estas reconstrucciones retrospectivas, pues están sujetas a ciertas deformaciones. Evidentemente, recordamos de una manera selectiva y generalmente deformamos o incluso olvidamos aquello que no encaja con nuestra visión general. Y, en general, pues leemos el pasado en función del presente. En el caso del que voy a hablar, pues bueno, esta lectura del presente es muy clara. Aquí de lo que se trataba era, en el caso de todos estos informantes, que es evidentemente un discurso parcial, o sea, hay otras memorias históricas sobre el protectorado, pero yo me he centrado en una muy particular. Pues de lo que se trata es de ofrecer una visión positiva, yo diría que incluso idealizada, y que continuamente se contrapone a la situación presente, ¿no? A la situación del presente en Marruecos y sobre todo a la situación del presente en la antigua zona norte. De lo que se trata es justamente de establecer una contraposición en términos valorativos y recrear un discurso de la nostalgia y un discurso de la decadencia, ¿no? Lo cual cobra sentido en lugar en el marco de una afirmación identitaria por parte de esta población, de la población de la antigua zona española, y de una crítica y una recriminación debido a la situación de marginación de la que se consideran que fueron víctimas tras la independencia, ¿no? A manos de los partidos nacionalistas, especialmente del Istiklal, y a manos sobre todo de la gente de la zona sur, los afrancesados, que fueron en gran medida los que se hicieron con el control de la situación. De esta manera, pues bueno, su visión del protectorado es muy, yo diría, idílica. Evidentemente, ellos se han creído, esto de lo que habla José Luis Mateo Dieste, de el mito de la hermandad hispano-marroquí. Esta gente
parece que se lo ha creído. Y bueno, pues ellos insisten mucho, sobre todo, en todas las mejoras introducidas por el protectorado y sobre todo en las mejoras técnicas, ¿no? Es un discurso muy arquitectónico, muy centrado en monumentos, en calles, en edificios, resaltando siempre que fueron construidos durante la etapa española, siempre pues resaltando el deterioro, que es un término que es constante en su discurso, el deterioro sufrido con posterioridad. Bien. Como digo, me he centrado en un colectivo muy particular. Entonces, bueno, aquí no se aspira, evidentemente, ni a reconstruir el pasado como tal, o sea, lo que pasó, aunque evidentemente nos da pistas para entender lo que fue la vivencia particular de un sector de la población, y tampoco se pretende de modo alguno que sea el discurso de todos los que experimentaron el hecho colonial. Eso, por supuesto. No busco entonces la representatividad, no es algo que me haya interesado. Sí me ha interesado, en cambio, lo que podríamos denominar la significatividad, tal y como lo entiende, por ejemplo, Clifford Geertz, ¿no? Puede ser algo muy minoritario, pero puede ser algo que nos dé pistas no solo sobre sí mismo, sino para entender también el discurso de otra gente, ¿no? Porque los distintos discursos se constituyen siempre en contraposición unos a otros, y por lo tanto un discurso no nos habla solo de sí mismo, sino nos habla también de aquellos otros discursos con los cuales debate y con los cuales se contrapone. ¿Estáis viendo las diapositivas? Las Sí. diapositivas. Vale. Es que como a mí no me aparecen en la pantalla, pues estaba un poco mosca. Bien, entonces, bueno, yo creo que este discurso resulta interesante como contrapunto con el tipo de discursos. Evidentemente, nos da pistas sobre las relaciones que efectivamente fueron de colaboración de una parte de la población marroquí con el protectorado, y relaciones con que evidentemente estaban marcadas por la desigualdad, eso es obvio y eso es evidente. También fueron a veces mucho más ricas, y en el curso de las mismas establecieron vínculos que podríamos ya llamar de un carácter más personal, de carácter más afectivo, etcétera, y en el curso de los cuales además se vehicularon y se forjaron todo un conjunto de representaciones identitarias, recíprocas, entre españoles y marroquíes. Desde este punto de vista, el análisis de este tipo de discursos, pues bueno, puede servir para matizar o para enriquecer nuestra visión sobre las relaciones entre colonizados y colonizadores, que en muchos casos, pues bueno, somos quizá demasiado deudores de un conjunto de aportaciones que son evidentemente de un gran valor, que son, pues bueno, las de autores clásicos como Fanon, Albert Memmi, Edward Said, o el propio Jean-Paul Sartre, que son todos un poco de raíz hegeliana, se basan todos en el fondo en el desarrollo de lo que es la idea, la dialéctica del amo y del esclavo, y que evidentemente pues se centra mucho en lo que es el binomio dominado-dominador, y por lo tanto, bueno, pues insisten mucho a partir de aquí en una serie de términos derivados, como pueden ser los de, bueno, pues dominación, opresión, explotación, degradación identitaria, y por el otro lado, pues sumisión o resistencia. Todo ello es evidentemente cierto, pero a mí me ha dado explorar otro tipo de relaciones que también se han dado, que no desmiente lo anterior y que nos muestra evidentemente también los beneficios que una parte de la población colonizada pudo obtener del derecho colonial, tanto en términos de mejoras materiales como sobre todo en términos de promoción profesional, de oportunidades laborales, de oportunidades de negocio, de acceso a nuevos estilos de vida, y como he dicho también en términos un poco quizá de enriquecimiento, ¿no? De conocimiento de otro tipo de hábitos culturales. Y este discurso de mis informantes, en tercer lugar, es también de un gran interés desde el momento en que se contrapone a lo que es el discurso más nacionalista estándar de Marruecos, que luego tiene distintas variedades, tanto el del propio régimen marroquí, el monárquico, como incluso el de la izquierda, que siempre evidentemente pues insiste en la resistencia contra la colonización y en la glorificación de los distintos caudillos de la resistencia, ¿no? Bien, me interesa sobre todo mostrar cómo este discurso no tiene nada de arbitrario, sino que realmente su éxito reside en que conecta con una serie de fundamentos ideológicos
muy arraigados en su medio cultural. Son una especie como de anclajes ideológicos que le dan sentido. Son elementos tomados de la tradición cultural de esta sociedad, que han sido utilizados durante siglos y que fueron reinterpretados y para dar sentido a la situación de decolonización. Bien, el primero de estos elementos, que es fundamental, es la contraposición entre el urbano y el civilizado, el ciudadano, el hadri, y el bárbaro o tribal, el kabili, o bueno, también hoy en día se utiliza mucho el término arrubbi, ¿no? Digamos, por ejemplo, se ve siempre como una ciudad culta, civilizada, asediada por los bárbaros, por las poblaciones tribales, que son evidentemente los kabileños, pero que son fundamentalmente los rifeños, con respecto a los cuales existe una serie de estereotipos muy negativos, ¿no? Como taimados, brutales, bárbaros, hipersexualizados, etc., ¿no? Realmente es muy interesante, pero los estereotipos que nos muestra Eloy Martín Corrales en su obra La imagen del magrebí, en este caso son reproducidos claramente por nuestros informantes, solo que no se los aplican sobre sí mismos, evidentemente, sino que los aplican sobre sus vecinos. En esta misma línea, la rebelión rifeña es durísimamente criticada, es vista como una invasión de bárbaros, de saqueadores, además se recuerdan pues, los acontecimientos, digamos, más brutales de la guerra, como puede ser, por ejemplo, la célebre matanza de Monte Arruit, y frente a ello, el régimen español es visto como un protector en el sentido más literal del término, que les protege frente a las sanciones tribales, y pues, precisamente por ello hay una continua rememoración de familiares, evidentemente ya fallecidos, que participaron en el bando español contra los rebeldes. Bien, esta contraposición entre lo urbano y civilizado y lo bárbaro y tribal, evidentemente es prácticamente universal, pero quizá en las sociedades árabo-musulmanas, y como han subrayado distintos autores, como, no sé, por ejemplo, Samir Amin, pues tiene quizá una especial importancia histórica debido a su especial configuración social, en el sentido de que allí existía una clara contraposición entre una red de ciudades conectadas entre ellas a través de una serie de redes comerciales, del tráfico caravanero, en donde floreció una civilización muy sofisticada y refinada que se contraponía claramente a una periferia tribal, mucho menos desarrollada desde el punto de vista económico, y con la cual pues, las relaciones eran siempre enormemente conflictivas. Bien, esta misma hostilidad general hacia el rifeño, ¿no? Y hacia la gente rural, pues se manifiesta, por ejemplo, en todo el discurso sobre la decadencia urbana, ¿no? Hay mucha insistencia en que las ciudades han decaído como consecuencia de la inmigración de gente rural, de gente sin refinamiento, que han arruinado la ciudad, han introducido la delincuencia, etc. Por ello mismo, hay también una abierta delincuencia, o sea, una abierta crítica contra movimientos como el Hirak del Rif, que es también visto, pues eso, como una fuente permanente de desorden. Este término de desorden es fundamental, es un término que tiene un gran tradición árabo-musulmana y la tradición islámica, que es el concepto de fitna, que se contrapone al orden, a lo que podemos llamar el nizam. La fitna significa quiebra del orden social, como por efecto de la desobediencia de los mandamientos divinos y de la ruptura de las relaciones sociales. Es una especie de estado de analizado muy a fondo por distintos autores. Por ejemplo, hay análisis muy interesantes de Fátima Mernissi y tiene además un carácter frecuentemente público. Es un escándalo, es algo que ocurre en público, que es visible y que evidentemente puede dar mal ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues el mundo tribal es un agente de fitna, es un agente porque son gente ignorante, que no conoce los códigos religiosos, son malos musulmanes y pueden introducir con su violencia, con su ignorancia, con su sociedad, continuamente el desorden. Esto, pues bueno, en el caso de Marruecos también conecta con otra distinción muy tradicional, que es la famosa distinción entre Bled el Maxen y Bled el Siba, es decir, el país sometido al dominio del Estado, que es del Estado tradicional, que es el Maxen, y el país de la disidencia tribal, ¿no? Esto ha sido también muy analizado, es un concepto que da mucho de sí, pero en cualquier caso siempre hay permanentemente esta idea de legitimación del protectorado como una protección.
como el protectorado es un régimen que les protege y que establece el orden y que combate la fitna. Esto además, bueno, pues tiene un siguiente desarrollo a partir de no solamente ver el orden en términos estáticos, como puede ser la forma más tradicional, simplemente, bueno, que se respeten las normas y que eso permita que haya una cierta prosperidad, sino en términos ya de desarrollismo, ¿no? De incorporación de un discurso desarrollista que se achaca evidentemente al protectorado, se insiste mucho en la obra del protectorado, y es un discurso que además conecta muy bien con lo que es el discurso, digamos, de modernización conservadora posterior que se da en Marruecos y que el propio Hassan II pues expuso de una manera clarísima en su texto de los años 70, El desafío, pero que encontramos también en el discurso oficial de otros países del mismo área cultural, como puede ser el discurso oficial de Arabia Saudí, o en tiempos el discurso de la monarquía saudí. Bien, todo este discurso centrado en el combate contra la fitna y en la promoción del desarrollo se encuentra con un grave problema, y es que, claro, evidentemente el protectorado es impuesto por invasores cristianos, por gente que no son musulmanes, que tienen otras normas y que evidentemente pueden ejercer un efecto contaminante desde el punto de vista moral, por cuanto, bueno, tienen otras costumbres, beben alcohol, visten de manera diferente, tienen unas normas de segregación sexual mucho menos exigentes, todo lo cual pues, podría ser una fuente de fitna. Esto, sin embargo, es totalmente obliterado y en lo que se insiste es permanentemente en la hermandad y en la similaridad, la comunidad entre las tres grandes religiones monoteístas. Creo que veis aquí algunos verbatim de algunos informantes míos que yo creo que son bastante claros, ¿no? Frente a otro discurso que también existe, evidentemente, de remarcar las diferencias entre cristianos y musulmanes, aquí se hace exactamente lo contrario. Digamos que los cristianos son monoteístas, son creyentes, un poco peores porque les falta la última revelación, pero desde este punto de vista son totalmente aceptables y se puede establecer con ellos una relación totalmente amigable. Lo mismo ocurre, ya más en concreto, cuando se subrayan las raíces andalusíes de Tetuán y de una gran parte del norte de Marruecos, ¿no? Se insiste, bueno, pues evidentemente en la presencia de un gran número de exiliados andalusíes y ello ya habría sido la base de una especie de españolización de la región previa al protectorado. De este modo, pues el protectorado habría, en cierta manera, continuado una conexión histórica previa. Aquí, evidentemente, lo que no se tiene en cuenta o se deja de lado en esta especie de operación de depuración ideológica, que es muy clara, pues es evidentemente todos los elementos conflictivos, ¿no? Las guerras primero en la península ibérica, el exilio de los andalusíes, la piratería, todo este tipo de cuestiones realmente desaparecen, aunque sin embargo aparecen en otras ocasiones en el discurso de estos mismos informantes, ¿no? Donde sí hay una exaltación de las acciones de yihad, sobre todo yihad por mar, llevadas a cabo durante siglos, sobre todo desde el norte de Marruecos, ¿no? Desde sitios como Tetuán, como Chauen, etc. Bien. En el marco de este combate contra la fitna, de esta imposición del orden, que es algo que tendrían en común los españoles y los marroquíes, es donde obtiene su legitimación ideológica la masiva participación de gente de la zona norte del protectorado español en la Guerra Civil Española. Aquí os he recogido algunos verbatim, algunos testimonios que, como veis, son enormemente jugosos, pero se centran justamente en eso, en el combate contra la fitna, en el combate contra la infidelidad, contra los ateos, contra los infieles, etc., ¿no? Esto ha sido ya muy analizado por otros autores, por ejemplo, por José Antonio González Alcantú. Entonces, bueno, tampoco quiero insistir demasiado en ello. Sí me interesa, volviendo a la primera diapositiva, la idea de reciprocidad. Las relaciones entre españoles y marroquíes se conciben en términos de reciprocidad, aunque sea una reciprocidad desigual. Una reciprocidad, digamos, entre patrón y cliente, entre dominante y dominado, ¿no? Pero hay un servicio mutuo. Entonces, del mismo modo que los españoles han combatido la fitna primero en Marruecos, se considera que los marroquíes estaban en deuda y tenían como obligación, con posterioridad,
marchar a España para combatir la fitna. Todo se establece, se piensa todo en términos de reciprocidad, por ejemplo, las obras públicas realizadas por los españoles, incluso la concesión de la independencia en el 56, evidentemente, pues de una manera históricamente harto cuestionable, ¿no? Como una especie de premio en diferido por la colaboración marroquí durante la Guerra Civil. Bien, esta idea de reciprocidad en este medio cultural es especialmente importante, es un elemento, es un valor clave, sobre todo porque se trata de una sociedad históricamente poco institucionalizada, en donde han primado mucho las relaciones de carácter personal, las relaciones basadas en el toma y daca, a través del cual pues, cada individuo crea una red, digamos, de allegados con los que establece distintas relaciones de reciprocidad. Esto ha sido pues, muy estudiado por la antropología en general y en el caso pues, bueno, de sociedades magrebíes por distintos autores como Peters, como Rabineau, como Rosen, etcétera, ¿no? Me puede interesar en especialmente la aportación de Lauren Rosen, que es un antropólogo norteamericano, que a mí me parece de un enorme interés, y él ha insistido mucho en esta idea de reciprocidad, que evidentemente lleva unida una serie de valores, como es la generosidad, al carama, como es la sinceridad, el no ser falso, como es el respeto a los límites, el evitar comportamientos excesivos, etcétera, ¿no? Cada individuo intenta tener una red de reciprocidades muy amplia, pero es evidentemente una red inestable, precaria, porque hay mucha gente con distintos intereses y por lo tanto las relaciones van y vienen, ¿no? Esto cultiva en el sujeto una actitud pragmática muy marcada, una clara conciencia de que las relaciones personales pueden ser a menudo precarias y pueden ser a menudo conflictivas y que muchas veces hay una ambivalencia, o sea, no pueden ser ni buenas ni malas, sino que aquel con el que colaboras y con el que intercambias determinados favores también en otros aspectos puede ser tu rival, ¿no? Es un poco este refrán tan famoso de no ames totalmente a tu amigo porque a lo mejor un día se convierte en tu enemigo, no odies totalmente a tu enemigo porque a lo mejor algún día se convierte en tu aliado, ¿no? Es algo que está muy arraigado. Esta misma ambivalencia también, bueno, se puede plasmar a veces en una actitud relativamente condescendiente hacia el incumplimiento de ciertos mandatos normativos, ¿no? Sobre todo de ciertas normas religiosas. Se puede tolerar en el otro, evidentemente con grados variables, comportamientos que se pueden considerar inmorales porque se es capaz de apreciar en él otra serie de rasgos positivos y se es capaz, evidentemente, también de captar la existencia de intereses en común. Todo esto crea, como digo, una clara conciencia de la ambivalencia, de la precariedad y de la enorme complejidad de las relaciones humanas. Y estas relaciones, vamos a ver, sí, estas relaciones de reciprocidad son también las que se han dado en el caso del protectorado. A ver, vamos a ver. Sí, aquí vemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la idea del cuidado, de la hermandad, no de igualdad en modo alguno, pero sí un poco como de apoyo mutuo, ¿no? Siempre desde situaciones de superioridad, ¿no? Pensemos el término cuidado, que se utiliza en el caso de uno de ellos, de generosidad, etcétera, ¿no? Son otra vez valores muy arraigados en la sociedad que ahora son reciclados, son reinterpretados para dar cuenta de una nueva situación. Estas relaciones desiguales, pues evidentemente pueden implicar la existencia de un árbitro, de un poder despótico, de esta idea de un poder autoritario, despótico, que es el que mantiene el orden y combate la fitna, está muy arraigada, evidentemente, en la tradición suní, en la tradición mayoritaria del sunnismo, pues ya desde el tiempo de los omeyas, la idea de que la tiranía es mejor que la anarquía, mejor que la fitna, y que debe haber un gobernante autoritario que mantenga el respeto a las normas básicas y sobre todo asegure que los flujos de intercambio recíprocos funcionen. Claro, el gran problema es cuando esos flujos pueden romperse, que es, por ejemplo, el discurso que hay sobre lo que vino después del protectorado. El protectorado se considera una época en donde funcionaba la reciprocidad. Funcionaba la reciprocidad entre españoles y marroquíes, pero también entre los propios marroquíes. Cada uno cumplía más o menos con su trabajo.
había, como dice este informante, pan y garrote. O sea, había una cierta prosperidad material, evidentemente muy austera, y evidentemente pues había un orden de carácter impositivo, violento, pero que se consideraba necesario. Se considera que tras la independencia este orden ideal se va rompiendo por varias razones. En primer lugar, por este despojo que va teniendo lugar en el norte de Marruecos, que hace que ya la relación de reciprocidad que había con el Estado se rompe, porque el Estado ya no les trata bien, les margina, y también hay, esto que es interesante, el abandono español. La idea de que España rompe su relación con ellos y esa relación de reciprocidad que tenían ellos con España se rompe, ¿no? Esta cita yo creo que es bastante, digamos, significativa. Es la idea de que hemos trabajado de balde, de que hemos trabajado para España y España nos ha abandonado. Frente a ello, pues evidentemente en la situación previa está la idea del gobernante autoritario, en este caso Franco, ¿no? Del cual muchas veces hay un discurso muy evidentemente elogioso, como un gobernante duro, pero un gobernante justo y un gobernante bien informado, que conoce bien la situación y sabe intervenir de un modo adecuado, ¿no? Digamos que Franco es visto un poco en términos como de un caudillo, del líder de un movimiento, de un amplio movimiento humano, pero que sabe administrar y que sabe hacer que las normas de reciprocidad funcionen de manera adecuada. Bien. Entonces, como iba diciendo, en esta situación de reciprocidad, que ahora se ha roto y que también se ha roto y se ve muy claro pues, en todo el discurso que hay sobre el desorden, sobre que los jóvenes ya no quieren trabajar, sobre que hay muchísimo trapicheo, muchísima delincuencia, etcétera, ¿no? Se han roto los intercambios básicos, ¿no? También es la crítica a la corrupción. Sin embargo, este mismo discurso de la reciprocidad bien entendida es el que en gran medida permite la aceptación de los colonizadores, ¿no? Los colonizadores son cristianos, son extranjeros, son invasores, pero se es capaz de reconocer que se tienen intereses comunes con ellos y que en ese sentido puede ser útil colaborar con ellos, aunque haya que mantener unas ciertas distancias en algunos casos, aunque la integración no sea plena. Y del mismo modo se les pueden reconocer rasgos positivos, a pesar, evidentemente, de todos sus defectos. En primer lugar, el defecto de no ser musulmanes. En ese sentido, y aquí otra vez retomo alguna de las ideas de Rosen, se estaría haciendo un poco lo mismo que ya en tiempos se había hecho con la muy numerosa población judía de Marruecos, hoy ya prácticamente desaparecida. Con el judío, evidentemente, también se podían establecer intercambios e incluso su carácter ajeno, su carácter de no musulmán, podía ser muy interesante. No solamente porque gracias a él se ampliaba la red de contactos, que es fundamental, sino porque su propia condición de no musulmán le excluía de toda una serie de intercambios, por ejemplo, intercambios matrimoniales o del acceso a los puertos públicos, etcétera, y por lo tanto le privaban de la condición de competidor. Como al no ser competidor, en muchos aspectos, realmente incluso las relaciones con él, que podían ser más restringidas, podían ser mejores. Digamos que cada uno estaba en su sitio. Parece que con los españoles también pasa eso a veces, ¿no? Es gente que en gran medida está fuera, con las cuales se tiene un contacto parcial, pero por tanto no están tan sumergidos en toda esta red de intercambios que son tanto en positivo como en negativo y que muchas veces son muy ambivalentes. Esto muchas veces pues, posibilitaba, y eso yo creo que el discurso de algunos informantes es bastante claro, todas unas relaciones bastante, en muchos casos, mucho más amigables, ¿no? Porque son relaciones amigables desde la distancia, ¿no? En ese sentido, lo que hay es una asunción claramente de la imperfección del mundo, de la imperfección de la realidad, un clarísimo pragmatismo, que es el que ha permitido la adaptación. Bien, creo que ya estoy en el tiempo, entonces justamente hay 22, era cuando me había marcado. Entonces, bueno, rápidamente lo que me ha interesado destacar es que aquí ha tenido lugar un reciclaje desde el punto de vista cultural. Hay toda una serie de elementos muy arraigados en el patrimonio que han sido objetos, digamos, de una transferencia a otros campos de actividad, como hubiera hecho Bourdieu, como son la idea de la fitna, la idea de la reciprocidad, todo el discurso amigable hacia los monoteístas no musulmanes, que se basa ya que tiene ya una raíz en los textos sagrados, porque los propios textos sagrados musulmanes son muy ambivalentes, y bueno, pues constituye yo creo un ejemplo de versatilidad y de ductilidad desde el punto de vista ideológico, ¿no? Yo creo que lo podríamos entender bastante bien
recuperando un concepto muy utilizado por un autor que me gusta mucho, que es David Robinson, a la hora de analizar la situación del Sahel y en especial de Senegal, donde él hablaba de lo que se había dado un proceso muy complejo y evidentemente precario de acomodación mutua entre colonizados y colonizadores. Evidentemente ya la situación colonial ha desaparecido como tal, pero en este mundo globalizado las relaciones entre musulmanes y no musulmanes se han multiplicado, sobre todo como efecto de la inmigración, y en ese sentido, pues las enseñanzas y la capacidad adaptativa de muchos de estos sujetos para ser capaces de convivir y de colaborar con gente muy distinta de ellos, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista normativo, pues quizá pudiera constituir una enseñanza bastante interesante y digna de ser estudiada para los tiempos modernos. Esto yo creo que es la tarea que debemos seguir realizando, dado que, bueno, esto que os he expuesto ahora, pues evidentemente no deja de ser todavía un primer esbozo. Pues bueno, pues muchas gracias y que sí, me he ceñido prácticamente al tiempo. Vale, muchas gracias.